Hola, buenas noches a todos. Vamos a esperar a que se conecten la mayoría de sus compañeros y ahorita en unos 5 minutos ya comenzamos, ¿ok? Sí, profe, gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Hola, buenas noches a todos los que se están conectando. Vamos a dar un par de minutos más para que se incorporen todos sus compañeros y ya en un momento más comenzamos. Por lo pronto, si lo recuerdan, vayan abriendo un poco Collaboratory para que comencemos a trabajar. Muy bien, me parece que ya estamos la mayoría. Solo déjenme activar mi cámara. Y déjenme también comenzar la grabación, ¿vale? ¿Se escucha bien ahí el audio? Sí, profe, se oye bien. Ok, muy bien, muchas gracias. Recording in progress. Muy bien, chicos, pues vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy, ¿ok? A lo mejor me van a preguntar algunos, profesor, ya no nos abrió ningún espacio para que pudiéramos subir nuestros algoritmos y diagramas de flujo. La situación es que mejor analizando un poquito más, pensé que podríamos mejor entregarlo ya realmente como una práctica, ¿no? En donde ahí ustedes tienen diferentes tipos de problemas. Los problemas que nosotros tenemos, básicamente los dividimos en tres elementos, ¿no? Uno que está relacionado con operaciones matemáticas básicas que ustedes pueden desarrollar dentro de Python.
Otra, que nosotros vamos a poder hacer alguna toma de decisión, ya sea una decisión simple o una decisión doble, y también algunos elementos en donde tienen que hacer decisiones también, pero considerar algunos otros aspectos, ¿no? Entonces, realmente la intención o la idea que tengo es que ustedes puedan entregarlo a manera de práctica, ujú, y a lo mejor 2 prácticas o tal vez voy a dividirlo hasta en 3, una para esta parte de las operaciones matemáticas básicas, otro respecto a estos elementos de toma de decisión, aunque posiblemente aquí les pueda aumentar más ejercicios o dejar este de toma de decisión con estos otros elementos o viceversa, ¿no? Poner este de operaciones básicas con la parte de la toma de decisión en una práctica y estos 2 elementos en otra, ¿ok? Entonces, por eso más que nada fue el hecho de que no les haya yo colocado algún espacio para que ustedes subiesen su trabajo ahí en clase, ¿vale? Pero si tienen sus algoritmos, si trabajaron con ello, Sí, profe. ok, muy bien, me parece perfecto, muy bien, muy bien. Igual vi tu mensaje, Karime, del chat, ¿vale? Muchas gracias. Ok, pues vamos a empezar a trabajar algunas situaciones aquí en Collaboratory. Recuerden que es la plataforma que nosotros vamos a estar utilizando para practicar un poco la programación, ¿no? Sobre todo porque vamos a estar trabajando con Python, ¿vale? Recuerdan cómo pueden acceder a partir de su cuenta de Drive. Ustedes ahí directamente pueden seleccionar la carpeta que ustedes quieren y como ya tienen la extensión, ahora sí, desde el botón de más, pueden entrar a esta aplicación de Collaboratory. Si no, directamente desde el buscador, ustedes colocan ahí Google Colab y se los otorgan, ¿no? Solamente recuerden estar conectado en su cuenta de Gmail para que puedan utilizar y sus archivos se guarden directamente en el Drive. No importa, ahí ya lo vimos, lo corroboró uno de sus compañeros, no importa que el explorador que estén utilizando no sea necesariamente Google Chrome, pueden utilizar otro explorador, pero lo importante sí es que estén dentro de su cuenta, ¿no? De Gmail para que sus archivos se puedan sintonizar y guardar, ¿vale? Nosotros estuvimos hablando un poco, ajá, en esta parte cuando vimos la introducción de Python, algunos tipos de datos, datos numéricos, de texto, booleanos, conjuntos, y ahorita vamos a ver precisamente cómo definimos nosotros estos tipos de datos, cómo definir variables y estos elementos que les van a ayudar a ustedes al desarrollo de los ejercicios de los cuales yo les encargué que fueran haciendo la parte de los algoritmos y los diagramas de flujo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar a ver aquí algunas cuestiones, ¿no? Un punto muy importante, recuerden, aquí en Notebook ustedes pueden colocar algunas celdas de texto, pueden colocar celdas de código y con eso empezar ustedes a establecer un orden dentro de su codificación, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo agregar un texto y voy a colocar en este texto que lo que vamos a estar viendo es una introducción, ¿ok? Para el tipo de datos que vamos a ver. Y recuerden que yo lo puedo poner a manera de título o de encabezado, aquí activando o desactivando mediante este elemento, ¿no? Puedo agregar imágenes o lo que nosotros queramos. Y de esta manera ya nos divide o empieza a generar secciones. Si nosotros queremos más secciones, recuerden, se van al menú de índice y aquí agregan una nueva sección para dividir, ¿ok? Ahorita de momento tal vez no sea necesario, si ustedes la quieren para ir haciendo anotaciones dentro de su mismo código, lo pueden ir haciendo para que puedan tener ahí algunos elementos, algunas cuestiones, ¿no? Dentro de la programación, otro de los aspectos también importantes, y en el caso de que, por ejemplo, ustedes no estén trabajando en un notebook, pero quieren hacer una anotación dentro de su código, lo más usual es poder utilizar comentarios. Ujú. La gran mayoría de los lenguajes de programación, si no es que todos, les permiten en ciertos intervalos o mediante una sintaxis poder determinar que lo que ustedes están colocando ahí es un comentario y no una parte del código.
¿Qué quiere decir? Que no se va a ejecutar esa parte del código. Es decir, en el comentario ustedes pueden escribir cualquier cuestión que les identifique lo que están realizando, los parámetros que tienen y con ello poder tener una guía del código que van teniendo, ¿no? Esa es una de las ventajas por las cuales a mí me gusta trabajar, por ejemplo, con la parte de los cuadernos o en este caso en Collaboratory, ¿no? Sobre todo cuando estamos aprendiendo a utilizar este lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque ahí podemos nosotros ir dividiendo e ir haciendo algunas anotaciones. Pero repito, esto ocurre solo en la parte de los notebooks de Python, ¿vale? Cuando nosotros trabajemos en otro ambiente de desarrollo, posiblemente no tengamos estas mismas opciones de colocar código y colocar texto. Pero entonces, ¿cómo vamos a comentar nuestros códigos o cómo vamos a hacer esas anotaciones? ¿Ok? El símbolo para que nosotros coloquemos realmente algún código va a ser con nuestro símbolo de gato. Ajá. Con este símbolo nosotros podemos escribir cualquier cosa, es decir, yo pude haber puesto aquí el título, tipos de datos, ¿vale? Y en realidad esto ya empieza a ser mi primer línea de código. Sin embargo, la primera línea de código he decidido que sea un comentario. ¿Mm? Entonces, si yo ejecuto, me va a ejecutar sin ningún problema la celda, pero en realidad no me va a hacer ninguna acción. ¿Por qué? Porque en realidad no tengo yo ninguna información o no he generado ninguna información dentro de esta celda. Sin embargo, no sé si recordarán cuando vimos la introducción de Python, cuando nosotros ejecutamos una celda, dentro tenemos unos corchetes, pero si nosotros no tenemos nada en esa celda de código como tal, ajá, se sigue manteniendo la misma información en este caso, es decir, que sigue siendo parte de la misma ejecución o de una ejecución anterior. ¿Por qué? Porque yo no estoy colocando datos, pero si yo colocara aquí, por ejemplo, segundo comentario, y yo en este caso vuelvo a ejecutar, entonces ahí sí me modifica nuevamente esta numeración que nosotros tenemos. Eso es algo muy importante porque dentro de Collaboratory entonces nosotros tenemos la posibilidad o la oportunidad realmente de poder cambiar o poder ejecutar nuestros diferentes códigos y aparte tener el orden o tener la certeza si realmente se ejecutó o no nuestro código a partir de ver esta numeración. Cuando nosotros no hayamos ejecutado nada, del lado izquierdo donde tenemos el botón para ejecutar, es decir, donde tenemos los corchetes, aparecerá el corchete vacío. Significa que no ha sido ejecutada esa celda de código. Ajá. Cuando tiene un número, quiere decir que ya se ejecutó la celda de código. Y cuando tiene un número que es igual al anterior, quiere decir que yo no tengo como tal una nueva ejecución o una nueva línea de código o líneas, porque también podemos colocar diferentes elementos dentro de nuestra celda, ¿ok? Entonces, aquí voy a hacer otro comentario, voy a continuar, que en este caso simplemente es para poder conocer cómo, bueno, no instalar, no, lo vamos a poner cómo escribir un comentario, ¿vale? Y cómo poderlo ejecutar. Lo mismo con mi segunda línea de código. En este caso, yo coloqué aquí un comentario, ¿vale? Pero otra cosa que es importante también mencionar, porque he mencionado yo la palabra línea de código. Dentro de los notebooks de Collaboratory, nosotros tenemos dos elementos. Uno que sería la celda de código y el otro estaríamos dando o haciendo alusión a las líneas de código. Dentro de una misma celda, yo puedo tener diferentes líneas de código. ¿Qué quiere decir? Que en estos elementos que yo coloqué aquí, pude haber colocado más cuestiones, más líneas de código, más comentarios, más elementos, librerías, en fin, dependiendo de la programación que yo vaya a realizar, puedo escribir más elementos dentro de una misma celda. Ujú. Entonces, no necesariamente tienen que ustedes escribir una línea de código por cada celda que ustedes tengan. Vamos a ver eso. Por ejemplo, empecemos ahora sí con la parte de los tipos de datos, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, tipos de datos numéricos. Estos son los primeros tipos de datos que nosotros vamos a estar viendo y que además ya los hemos visto como tal, ajá, en nuestras sesiones teóricas. Vamos a definir, por ejemplo, una variable a la cual le vamos a asignar un valor de 3, ¿ok?
Perdón, estaba desactivado mi teclado numérico. Ahí está. Ahora sí, tenemos este valor de 3, ¿ok? Y ahora, si yo ejecuto esta celda, en realidad, simplemente lo que está haciendo es que en memoria me está almacenando el valor que yo le estoy asignando o el valor que estamos haciendo de asignación hacia nuestra variable. Recuerden que nosotros vimos la parte de los tipos de operadores también y tenemos algunos tipos como lo son numéricos, operadores de asignación, de comparación y operadores lógicos o también operadores de membresía y de pertenencia. ¿Ok? En el caso de los operadores de asignación, el más común que nosotros tenemos o que conocemos es el del símbolo de igual. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estemos trabajando, en este caso, con nuestros operadores, aquí tenemos nosotros este operador de asignación, el cual es el símbolo de igual. Y estamos asignando a nuestra variable A el valor de 3, ¿ok? Y nosotros ya ejecutamos esa celda de código. Podemos agregar más celdas, como les mencionaba hace un momento, o podemos agregar más líneas de código dentro de nuestra celda de código. Entonces, yo puedo colocar aquí una instrucción que es para que me despliegue aquí en la pantalla el valor que le he asignado a mi variable. ¿Qué método utilizamos nosotros? Nosotros vamos a utilizar el método de print. El método de print nos va a permitir a nosotros visualizar el valor o los valores o los mensajes que queramos dar a conocer en pantalla, ¿vale? Entonces, si yo ejecuto nuevamente esta celda de código que ya tenía aquí con la asignación del valor de A, pero ahora agrego una segunda línea de código y le coloco como tal el método, recuerden que por métodos hablamos de las funciones que nos permite realizar Python. Aquí las funciones reciben el nombre de método, y los elementos que nosotros pasamos para poder ejecutar las funciones reciben el nombre de atributos, ¿ok? Entonces, el atributo que estamos pasando aquí es el de la variable A. Y una vez que nosotros hacemos esto, podemos imprimir el valor que nosotros queremos visualizar. Es decir, que aquí estamos imprime el valor de la variable A. ¿Ok? Esto es lo que nosotros estamos ejecutando o estamos realizando. Si se dan cuenta, yo puedo poner los comentarios arriba como un tipo título dentro de mi celda para que yo pueda identificar. Yo lo puedo poner al lado también, pero una de las cuestiones es que yo no lo puedo poner al inicio. ¿Por qué? Si yo coloco o intento colocar un comentario al inicio de mi línea de código, que yo sé que es un código que quiero ejecutar, cuando yo ejecute me va a marcar posiblemente, bueno, en este caso déjenme reiniciar el entorno de ejecución, ¿vale? Para que vean lo que les marca o qué es lo que ocurre. Si una vez que ustedes reinician el entorno de ejecución, recuerden los menús, ya hablamos de eso, el entorno de ejecución, aquí ustedes pueden ejecutar todas las celdas de código o pueden reiniciar su entorno de ejecución. Una vez que yo he reiniciado el entorno de ejecución y tengo comentado ahora mi línea de código donde tengo el valor de A, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a mandar un error y es un mensaje de tipo nombre, un name error. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor, en este caso, el nombre de mi variable A, no está definido. ¿Por qué me dice que no está definido? Porque en realidad el programa me lo coloca como un comentario. Y bueno, no es que el programa me lo coloque como un comentario. En realidad es que yo lo coloqué como un comentario. Si yo quiero que se ejecute realmente, entonces debo de tener cuidado en qué punto coloco yo mis comentarios, ¿ok? Entonces, nuevamente, resumiendo, podemos poner los comentarios en una celda de código y dejar el puro comentario, o podemos colocar los comentarios en las celdas de código como título o posterior al código que nosotros queremos que se ejecute, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner que esta es la asignación de un valor de 3 a la variable A, ¿vale? Y posteriormente estamos haciendo la impresión. Así ya no me marca el error que yo tenía hace un momento, ¿ok? Entonces, hasta este momento hemos visto nosotros cómo colocar comentarios, cómo utilizar diferentes celdas de código
ver cuáles son las celdas de código que se han ejecutado. Recuerden que se los va numerando, en este caso con Laboratory, les va colocando ahí un número de cuál es el momento en el que ustedes ejecutaron una celda de código. Y también podemos nosotros entonces ejecutar o asignar valores, en este caso un tipo de dato de entero, y también podemos imprimir el valor con el método de print, ¿vale? Ahora, ¿cómo podemos pasar nosotros a saber qué tipo de dato estamos trabajando? Si nosotros imprimimos el método, voy a utilizar aquí el método print, pero al interior coloco el método type y le mando como atributo, déjenme bajar un poco la pantalla para que no tengan que ir tan abajo en su pantalla. Si yo ejecuto esto, lo que va a hacer es precisamente que nos va a nosotros ejecutar, perdón, es que lo guardé como una variable A, ¿vale? Lo que nos debe de ejecutar, en este caso me volvió a marcar error de nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque X no está definida. Si variable no está definida previamente, es decir, si no tengo una asignación como tal en el valor, siempre nos va a marcar un error de nombre, ¿no? Pero en este caso, para yo determinar de qué tipo de dato estoy trabajando, puedo utilizar este método, el método type, en donde al interior nosotros colocamos como atributo la variable del cual nosotros queremos identificar el tipo de dato. Y en este caso, el tipo de dato, recuerden que estamos hablando de un lenguaje orientado a objetos, en el caso de Python. Por lo tanto, nos va a marcar todo que es realmente perteneciente a una clase. ¿A qué clase? A la clase de tipo entero, en este caso, tipo int. Y recuerden que esos son nuestros valores que hemos visto o hemos estado mencionando, nuestros tipos de datos, ¿ok? ¿Qué tipos de datos mencionamos? ¿Lo recuerdan? Por ejemplo, mencionamos valores numéricos, mencionamos que tenemos también de tipo cadena, mencionamos que tenemos también algún tipo de dato booleano, ¿ok? Y también mencionamos tipos de datos de conjunto, ¿no? Que en este caso eso los vamos a ir viendo poco a poco. Pero hasta este momento ya empezamos a ver cómo introducir valores, cómo hacer la asignación de un valor a una variable y cómo poder imprimir también ese dato, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, nosotros podemos tener entonces el asignar una variable ahora B, pero colocarle un valor de tipo flotante, ¿no? Como por ejemplo 25.8. Y yo voy a colocar aquí entonces un print B. Si yo ejecuto esto, nuevamente a mí me aparece el valor. ¿Por qué? Porque lo estoy imprimiendo. Cabe resaltar en este punto, si se dan cuenta, yo mencioné que solamente tenemos estas celdas. Realmente las celdas son para que nosotros podamos introducir el código, introducir la información que nosotros queremos, pero siempre vamos a tener una celda de salida o una consola de salida que nos va a mostrar la información que nosotros pidamos que se imprima dentro de nuestra programación. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos aquí los elementos en donde podemos imprimir o asignamos algunos valores y posteriormente mandamos llamar el método de impresión, dentro de la consola de salida me va a mostrar esa información que yo quiero que se despliegue, ¿vale? Entonces tenemos ya datos enteros y datos de tipo booleano, ¿ok? Estos son algunos de los datos que podemos nosotros trabajar. Existen más datos y poco a poco los vamos a ir viendo dentro de la programación en Python y sobre todo con el uso de esta herramienta computacional que es Google Colab, ¿vale? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿A alguien le marcó algún error? Yo tengo una pregunta, profe. Adelante, Alexander. Yo puedo, cada que haga como un nuevo, establezca un valor, ¿tengo que abrir un nuevo código o todo lo puedo hacer en uno? Lo puedes hacer en una misma celda de código sin ningún problema. Yo ahorita lo voy haciendo en distintas celdas con la intención de que se vea el procedimiento, ¿no? Pero ustedes lo pueden colocar en una misma celda de código. No hay ningún problema. ¿Vale? Sí, era todo, gracias.
No, de que al contrario, Alexander. ¿Alguien más tiene preguntas, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Muy bien, perfecto. Ok, entonces continuemos, ¿vale? Ahora, ¿qué otro tipo de dato habíamos mencionado? Los tipos de dato cadena, ¿no? Entonces, yo voy a colocar aquí un mensaje, en este caso, con un valor de cadena, y lo que voy a hacer es que, entre comillas, voy a colocar, en este caso, o voy a asignar el valor de mi variable cadena, que sería, por ejemplo, vamos a ponerle así. Bienvenidos al curso de programación básica. ¿Ok? Ese es el valor que tiene, en este caso, mi variable cadena. Y yo puedo colocar entonces el print y aquí nada más le digo que sea la parte de la cadena. Pero aquí mismo, dentro de mi celda de código, voy a imprimir qué tipo de dato estoy trabajando. El tipo de dato de mi variable cadena. Y ahora aquí nosotros imprimimos el mensaje en la variable que nosotros queremos, ajá, y también estamos verificando con esta segunda, con este segundo método de impresión, el tipo de dato o a qué clase pertenece. Ahora, no necesariamente tenemos que almacenar nosotros el mensaje dentro de alguna variable, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que yo aquí mismo puedo poner, en este caso, un mensaje y colocar aquí. Este es mi primer código en Python, ¿ok? Y ejecuto, ¿vale? Y sin ningún problema me lo coloca. ¿Cuál es la diferencia? Que yo puedo tener disponible, en este caso, el texto de bienvenidos al curso de programación básica, nada más indicando el nombre de mi variable. Y aquí nosotros no tenemos como tal acceso o no lo estamos almacenando en ninguna variable. Por lo tanto, simplemente se quedó en memoria RAM y después de haberse ejecutado, la información se elimina. ¿Vale? ¿Qué notan también de diferente? Algo que utilicé en la primera parte o en el primer mensaje, es decir, en mi variable cadena, ¿qué notan de diferente con el último print que yo coloqué? Las comillas, ¿puede ser? Exactamente, tenemos diferente tipo de comilla, ¿no? Yo coloqué comilla doble para mi variable y cuando hice el print solamente coloqué comilla simple. La realidad es que Python es muy amigable con el usuario y no hay problema si yo coloco comilla simple, ajá, en este caso cuando lo tengo en una variable y puedo utilizar comilla doble para la impresión también de los datos. Ajá, no hay ningún problema. Ustedes pueden utilizar de la misma manera una comilla doble que una comilla simple, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre si yo primero utilicé una comilla doble y después quise colocar comilla simple? Ahí sí me va a marcar un error. Si yo ya comencé con comilla doble, tengo que cerrar con comilla doble. Si yo inicié con comilla simple, tengo que cerrar con comilla simple. ¿Por qué? Porque si no nos va a mandar un error. ¿Qué tipo de error? Error de sintaxis. ¿Por qué? Cuando les marque un error de sintaxis, quiere decir que entonces ustedes han escrito algo mal dentro de su código de programación. Recuerden que la sintaxis es parte de la semántica que utiliza un lenguaje de programación para poder identificar lo que se está realizando dentro del mismo lenguaje de programación. La semántica es lo que nos permite a nosotros o lo que le da un significado a la parte del lenguaje, sin importar el tipo de lenguaje del que hablemos. Lenguaje verbal, lenguaje de señas o un lenguaje de programación. ¿Ok? ¿Queda claro esta parte? Sí, profe. Profesor. Muy bien. Perfecto. Ahora, nosotros podemos realmente hacer este tipo de impresión de datos, pero también lo que nosotros podemos realizar en realidad es únicamente colocar el nombre de la variable que queremos que nos dé la información, por ejemplo, la variable b, que ya la tenemos acá arriba.
sin que yo coloque un print, me va a dar el valor una vez que yo ejecuto la celda de código. ¿Cuál es la diferencia entre usar un print o únicamente colocar la variable? ¿Qué pasa si yo coloco aquí también mi variable A? Si yo ejecuto esto, me da la parte de la variable A, pero ya no me imprimió en este caso el valor de mi variable B. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes coloquen el nombre de la variable, únicamente les va a dar el valor de la última variable, es decir, la última línea de código que ustedes tengan en su, en este caso, en su celda de código, ¿vale? Si ustedes quieren que forzosamente les den los dos valores o más valores, tienen que hacer lo que hice en este punto de acá, colocar el print por cada elemento que ustedes quieran o necesiten realmente colocar dentro de su consola de salida, ¿vale? Ese también es un punto que deben ustedes de considerar. Ahora, si recordarán, nosotros vimos que los tipos de datos o las variables no requieren como tal que nosotros definamos el tipo de dato. Sin embargo, lo podemos hacer. Va a haber casos en los que a lo mejor se ha requerido primero especificar el tipo de dato de alguna variable. Entonces, para identificarlo, nosotros, en el caso de los valores enteros, vamos a utilizar el término int, o el método int. Y aquí vamos a colocar precisamente nuestro valor. Si yo nada más quiero la pura variable X, puedo colocar esto y tengo su valor sin ningún problema. Podemos imprimir también la parte de el tipo de dato. Voy a copiar, pegar. Es otra de las cuestiones que podemos hacer nosotros aquí en Collaboratory. Y coloco en este caso mi variable X y me dice a qué clase pertenece. Ojo, yo lo puedo definir aquí como un tipo de dato flotante, ¿vale? Si yo lo defino como un tipo de dato flotante, aunque sea en realidad un valor entero, me va a colocar el punto flotante para decirme que realmente pertenece a una clase de tipo flotante. Y eso es algo muy importante porque normalmente todos los atributos que se requieren en Python en algunas cuestiones, sobre todo en librerías de procesamiento matemático, como por ejemplo las líneas espaciadas, que ya vamos a hablar después de eso, siempre les va a aparecer a ustedes con tipo de dato flotante por defecto. Y entonces, cuando ustedes tengan eso y quieran cambiar el tipo de dato, recuerden que para hacerlo, como Python es un lenguaje de programación fuertemente tipado, tienen que especificar el tipo de dato al cual ustedes quieren convertir su valor, ¿ok? Eso es algo de las cuestiones que nosotros ya hemos estado platicando o que hemos estado hablando, ¿vale? Nosotros podemos pedir también valores al usuario. Por ejemplo, vamos a colocar aquí nombre es igual a int, ¿vale? Y dentro del int, perdón, aquí sería input. Ajá. Sí, porque int en Python es para la parte de declarar un tipo de dato entero, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos decirle al usuario, ingresa tu nombre, ¿vale? Y si yo ejecuto esta celda de código, ¿qué es lo que me está realizando el programa? Si se dan cuenta, la celda de código aparece que está en movimiento. ¿Qué quiere decir? Que está en ejecución, está esperando. ¿Qué está esperando? En este caso, una entrada por parte del usuario. En este caso, por ejemplo, yo le puedo decir aquí, Josué, doy enter y termina la ejecución entonces de mi programa o de mi código, en este caso de la celda que nosotros tenemos. Nuevamente, yo ejecuto mientras no se esté realizando nada o el sistema no tenga la entrada de ningún valor, seguirá siempre en ejecución. Y si se dan cuenta, aquí van a aparecer estos tres puntitos. Al lado de donde dice RAM y disco, existen unos puntitos. Quiere decir que también está en ejecución. Si nosotros damos Enter para decirle que ya terminé de introducir los valores, en automático cambia, en este caso, esos tres puntos de que están en ejecución y nos pone ahí una palomita. ¿De qué? De que ya se ha ejecutado el valor. Ojo, cuando nosotros pidamos datos al usuario, normalmente todos los tipos de datos que entren
pueden ser de tipo cadena, ¿vale? O tipo string. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos especificar o queremos, aquí voy a poner un comentario, solicitar datos al usuario. Si nosotros queremos que el entero, el dato que nos ingrese el usuario sea, por ejemplo, un entero, debemos de especificarle al tipo de dato cuando nosotros estemos trabajando. En ocasiones nos los va a detectar como entero, pero normalmente siempre todo lo maneja como string cuando nosotros pidamos un dato al usuario, ¿vale? En este caso, por ejemplo, nosotros podemos poner aquí ahora la edad, ¿no? Y decirle que me introduzca un dato, pero ¿qué tipo de dato? Un tipo de dato entero, ¿vale? Y yo le voy a decir aquí, ingresa tu edad, ¿vale? Voy a ejecutarlo y vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahí me pide primero el dato. Ahí está. Ahora me manda un error. Este error es muy típico que lo cometamos las primeras ocasiones. ¿Qué nos dice? Es un error de valor, ¿ok? Porque cuando nosotros pidamos o cuando solicitemos datos al usuario, recuerden que esto siempre nos va a dar una cadena. Ajá. Y entonces, si yo coloco el método que es para solicitar valores al usuario y le digo que me dé un entero, entonces estoy cometiendo ahí un error, ¿vale? ¿Cómo es que lo tengo que poner en realidad? En realidad tendría que haberlo puesto al revés. Primero le indico el tipo de dato y después le coloco ahora sí el método para introducir y esto sería para un tipo de dato entero. Ahora sí, coloco en este caso el nombre, coloco la edad y ya no me marca ningún problema, ningún detalle al momento de que nosotros estemos trabajando. Tengan mucho cuidado con esa parte, ¿vale? Porque normalmente llegamos a cometer ese error. Primero se coloca el tipo de dato y posteriormente coloco yo la cadena que quiero que me coloque o que me dé de información, ¿vale? ¿Preguntas, dudas hasta este momento? Sí, ¿Vamos profe, bien? yo tengo una. Adelante, Karime. Profe, cuando se define un valor como entero o como flotante, bueno, la función, este, detecta números negativos. También se pueden hacer sin ningún problema. Por ejemplo, yo puedo poner aquí un -8 y me lo detecta como tipo flotante. Recuerden que eso es un poquito más de cuestiones matemáticas, ¿no? Vamos a explicar un poquito esa parte. Cuando nosotros hablamos de lo que nosotros podemos trabajar normalmente en programación, toda esta parte es para algunas cuestiones de números reales, ¿no? Déjenme dejar de compartir primero la pantalla porque creo que solamente estoy compartiendo la parte de Collaboratory y déjenme darle aquí la opción para poder compartir toda mi pantalla y poder abrir la parte que se le conoce como el pizarrón, ¿no? Ok, ahí ya ven la parte del pizarrón, Sí, profe. ¿vale? Ok, muy bien. Entonces, normalmente nosotros de matemática, lo que conocemos de álgebra, de cálculo, sobre todo la parte de cálculo, ajá, de una variable real, ajá, quiere decir que nosotros hablamos de números reales, es decir, todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestra recta numérica que vaya desde menos infinito hasta infinito. Y dentro de los valores de número real, nosotros tenemos algunos números que pueden ser el conjunto de datos enteros, ajá, enteros positivos, o también podemos tener la parte de números naturales, podemos tener los números racionales, números irracionales y todos esos están dentro de nuestra recta numérica. Entonces, dentro de la programación, en realidad, normalmente todo lenguaje de programación trabaja con cálculo real de una variable o cálculo de una variable real. Sin embargo, hay lenguajes de programación que también permiten trabajar con la parte de los números complejos. Pero en este caso, que nosotros trabajamos con cálculo de una variable real, si nosotros decimos o mencionamos un valor flotante que sea de -8.3, por ejemplo,
en realidad está dentro de nuestra recta numérica y pertenece al campo de los números reales. Por lo tanto, también lo podemos identificar sin ningún problema, ¿vale? Podemos tener números positivos y números negativos. Si esa era tu pregunta, Karime. No sé si eso era lo que tenías como duda. Sí, profe, gracias. No, de que al contrario. ¿Alguien más? Cualquier duda que puedan tener, no se preocupen. ¿Vale? Todo bien, profe. Perfecto. Muy bien. Ahora, por ejemplo, en este caso vamos a ir completando un poquito más esta parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden empezar a hacer un chatbot muy sencillo, muy básico, ¿no? Ustedes le solicitan la información al usuario, ¿no? El nombre. Ahora, nosotros podemos enviarle un mensaje y le podemos decir, hola, mucho gusto, ¿vale? Y ahora, ¿qué vamos a colocar aquí? Que me incorpore el nombre realmente que nosotros tenemos acá de nuestro usuario, es decir, la parte de lo que nosotros estamos escribiendo, ¿vale? O también podemos, bueno, vamos a hacerlo así, nada más, ¿vale? Ok, ahí ponemos Josué y nos dice, hola, mucho gusto, Josué, ¿vale? Es decir, almacenamos el valor y lo va a pasar directamente a nuestra variable. Por eso siempre es importante que nosotros normalmente guardemos los valores si es que los vamos a utilizar posteriormente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo coloco aquí nada más esto de acá? Como un input, ingresa tu nombre. No me marca error, ajá, no lo tengo asignado a ninguna variable, no me marca error. Pero si yo quiero trabajar con este elemento después, ajá, bueno, es que aquí ya se quedó guardado, déjenme lo aborto en este caso. Vamos a terminar la parte, ahí está. Y voy otra vez a reiniciar mi entorno de ejecución para poder nada más ejecutar esta parte y que puedan ver nuevamente, ¿no? Si yo ejecuto esta parte, ¿vale? Ahí no tengo ningún problema, pero al momento de querer imprimirlo, otra vez tengo el problema de que no tengo realmente guardado ese valor en alguna variable. Por lo tanto, quiere decir que me va a enviar un error de tipo nombre. No existe tu variable o realmente lo que te dice Python, no está definida tu variable, ¿vale? Nunca te va a decir no existe, simplemente te va a decir no está definida tu variable. Por lo tanto, si ustedes requieren utilizar un dato posteriormente a estar trabajando, siempre procuren guardar ese dato en alguna variable que les va a servir para siguientes procesamientos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta este momento? ¿Queda claro? Muy bien. Perfecto. Ahora, ya se dieron cuenta que también cada vez que les envíe o les marque algún error, les va a aparecer en color rojo. Ajá. Y otra de las cuestiones es que les va a marcar en qué línea de su código tienen ustedes un error. ¿Ok? Puede ser que sea en esa línea que les está marcando o puede ser que sea en una línea de código anterior. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor el error me lo marca aquí porque es cierto, no encuentra como tal la variable. Ajá. Esa es la realidad, porque no está la variable, no la tenemos definida. Pero en realidad, ¿cuál fue el problema? El error era que en una línea de código anterior, nosotros no habíamos colocado o no habíamos asignado a esa variable. Ujú. En una línea anterior o en cualquier otra línea de código. Esto lo menciono porque tal vez ustedes pudieran tener más líneas de código dentro de su código, ajá, pero cuando vayan hasta esta línea de acá es donde les va a marcar el error y entonces ahí van a tener problemas. Pero la ventaja es que Python sí nos va a indicar o nos va a estar marcando dónde tenemos el error o la línea de código. Y eso es una guía muy importante porque con base en ello nosotros podemos identificar con mejor claridad o de una manera más fácil el error que nosotros estamos cometiendo, ¿vale? Ahora, con lo que hemos visto hasta este momento, y me mencionan que no tienen como tal alguna duda en realidad de lo que nosotros hemos estado trabajando,
¿vale? Entonces, con esto, en realidad ustedes ya pueden directamente hacer sus 2 primeros ejercicios, ¿vale? Bueno, de hecho, en realidad 4, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. ¿Qué es lo que van a hacer? Ajá. Entonces, aquí vamos a colocar o vamos a ponerlo para que se vea la utilidad de las nuevas secciones. Aquí vamos a poner en esta nueva sección que estos ya son los ejercicios que se dejaron. Ejercicios para la práctica, ¿vale? Y lo voy a poner igual como encabezado, ¿ok? Ejecuto. ¿Recuerden cómo ejecutaba yo las celdas de texto? ¿Con qué teclas? Es Hoy es el, control enter. en el caso de las de texto, no nos sirve la parte de control enter, pero sí podemos utilizar nosotros shift y enter, ¿vale? Para las celdas de código, nosotros podemos utilizar el botón que tenemos del lado izquierdo, las teclas control enter o también shift y enter, ¿vale? Entonces, ahora sí vamos a empezar con la parte de nuestros ejercicios, ¿vale? Entonces, ¿cuál era el primero? El ejercicio para la suma de 2 valores o de 2 números, ¿no? Aquí vamos a poner 2 números, ¿vale? Y por ejemplo, Alejandra, en tu caso, dentro de tu algoritmo, ¿qué es lo primero que tú colocaste? Aquí está Alejandra Gamboa. Perdón porque tenemos 2 Alejandras, acabo de darme cuenta. ¿O no tienes todavía tus algoritmos? Ok, ya no aparece. Entonces te toca a ti, Alejandra Varela. Pues primero puse el que ingresara el número. Ok. Por ejemplo, a una variable A vas a ingresar un valor, ¿no? ¿Qué valor le podemos poner? Cualquier valor, ¿no? Un valor de 5. Y supongo que tu segundo paso fue solicitar el otro valor, ¿no? Sí. Un valor de 4, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Realizar el procedimiento de la suma. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros podemos asignar a una variable C la suma de los 2 elementos que nosotros tenemos aquí. Normalmente yo suelo dejar a veces espacios con el igual y los símbolos para que se pueda ver mejor el código, ¿vale? No es necesario que lo hagan, no les va a marcar error si ustedes no lo hacen, ¿ok? Y posterior a esto, ¿qué hiciste, Alejandra? Mostrar el resultado. Ok. Primero sería introducir los datos, ¿no? Introducir los valores o los números. Y finalmente, entonces, mostrar el resultado. ¿Y cómo lo hacemos? Ya dentro de la programación, con un print, ¿vale? Y lo podemos hacer así nada más, colocar el valor de C, ¿ok? Este sería un primer ejercicio y no es incorrecto. Realmente ustedes ya están programando ahí y están generando la parte de su algoritmo. Ajá, eso es lo que dice su algoritmo. Introduce valor de A, introduce valor de B. Procedemos a hacer la suma o la operación con las 2 variables y posteriormente imprimimos el resultado. Ajá. Por cierto, gracias Alejandra por la participación. ¿Ok? Entonces, ahora nosotros podemos hacer eso. Sin embargo, ya hemos visto más herramientas en este momento que nos pueden permitir mejorar este código. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que haríamos? Ya no sería introducir nosotros los valores. ¿Están de acuerdo? Imagínense que ustedes le van a entregar un programa a alguien, ¿no? Alguien es su cliente y les dice, ¿sabes qué? Mi problema es
que yo necesito un programa que me sume 2 números. Entonces, como ustedes son los expertos en Python, le van a decir, no te preocupes, yo te lo voy a realizar, ¿ok? Pero si nosotros ejecutamos esto, normalmente en un ejecutable, el usuario final no ve toda esta parte, no ve el código. Entonces, yo no le puedo entregar a mi cliente este código y decirle, colocas ahí en A el valor que necesitas y en B el otro valor, ¿vale? ¿Por qué? Porque me va a decir, bueno, entonces yo lo pude haber hecho, ¿no? Yo lo que quiero nada más es que se introduzcan los valores y en automático me dé el resultado. ¿Qué es lo que harían entonces? Solicitarle al usuario los valores. Exactamente. Solicitarían al usuario cada uno de los valores y posteriormente hacen la operación y para mostrar el resultado, ¿qué es lo que me conviene hacer? Simplemente mostrar ahí el 9, por ejemplo, para este caso particular, o cómo se vería mejor mi código. ¿Alguna idea? Tal vez agregar para el usuario final, pues algo más personalizable, ¿no? Como los mensajes que poníamos de bienvenidos. Exactamente, podemos mandarle un mensaje, ¿no? Creo que igual, Nicolás, estabas participando, pero no se escucha tanto tu micrófono, Nicolás, ¿vale? Pero no te preocupes, si no, no hay ningún problema si no se escucha tu micrófono. Igual por el chat puedes llegar a mandar alguna participación o lo que tú gustes, ¿ok? No te preocupes por esa parte, ¿vale? Entonces, como bien lo dicen sus compañeros, en realidad nosotros podemos optimizar o mejorar este código con dos opciones, ¿no? Una, le solicito mejor al usuario que me dé los valores, ¿ok? Y también la otra opción es que cuando imprimo el valor, ahora sí yo le puedo mandar algún resultado, ¿ok? Ah, ok, Nicolás, yo pensé que estabas participando, pero no, no te preocupes, ¿vale? Está bien. ¿Sale, chicos? ¿Hay dudas, preguntas hasta el momento? Profe. No, profesor. Perfecto, muy bien, Saraí. Muy bien, muy bien, Brandon. Si no tienen dudas o preguntas, les voy a dejar unos 2 minutos para que ustedes resuelvan este ejercicio que es parte de su primer práctica, pero incorporando esos elementos, que el usuario puede introducir los valores y que además ustedes le envíen un mensaje indicándole cuál fue la operación que realizó. Y posiblemente habrá quienes digan, bueno, yo le voy a mandar un mensaje al inicio y decirle el programa permite realizar la suma de 2 números, ¿no? Porque a lo mejor también piensen en esa opción. Si ustedes encuentran un programa y les dice dame un número, ¿para qué, no? Yo como usuario preguntaría, ¿para qué quieres un número o qué va a hacer, no? ¿Cómo puedo meter ese número o qué clase de número necesitas, no? Entonces, en ese sentido, a lo mejor también pueden especificar desde un inicio al usuario qué tipo de información van a requerir debido al proceso que van a hacer, ¿ok? ¿Vale? Entonces voy a detener un poco la grabación para que ustedes puedan trabajar en ese ejercicio. Recording stopped. Si tienen preguntas o si hay dudas, con todo gusto me lo pueden decir. Yo creo que con unos 2 minutos es suficiente tiempo para que lo puedan hacer, pero vamos a dejar unos 4 minutos, ¿ok? Y ahorita que lo tengan, quizá alguno de ustedes nos hará favor de compartir el código que trabajó. ¿Quiénes de ustedes están trabajando desde algún celular en este momento? Si quieren, levanten la mano nada más.
Ok, entonces supongo, bueno, ok, ya vi algunas manos levantadas. Ok, está bien. Vale, entonces nada más para considerarlo y de cualquier manera, ahorita pueden participar, pero nada más para cederles la parte del control de la máquina y que puedan escribirlo aquí en mi pantalla. Y las personas que sí tengan la posibilidad de hacerlo dentro de su equipo de cómputo, entonces posiblemente le pida que comparta su pantalla, ¿ok? Les aviso de una vez. Muy bien, ¿cómo van? ¿Quiénes ya terminaron? Creo que ya casi. Ok. ¿Los demás? Conforme vayan terminando, pueden ir levantando su mano si gustan. Diego, ¿ibas a comentar algo? Ok. Muy bien. Creo que son pocas las personas que lo han terminado. Ok. De las personas que lo terminaron, por ejemplo, Saraí, ¿nos pudieras compartir cómo fue que lo realizaste? ¿Vale? Yo te voy a pasar el control de la computadora
y ahí tú ya puedes manipular mi equipo de cómputo. Revisa, por favor. ¿Vale? Muy bien. Puedes colocar tu código. Nada más déjame activar el video, que lo olvidé. Volver a Recording in activar. progress. Ok, ahora sí, por favor, Saraí, ¿nos puedes ayudar con esta parte? Bien. Ok. Perfecto, ejecútalo también, por favor. Y coloca los valores que quieras. Ahí está, ¿no? Muchísimas gracias, Ari. Sí, profesor. No, de qué. Muy bien. ¿Alguien tuvo algún problema? ¿Le costó un poco de trabajo hacer esta parte? Ahorita vamos iniciando realmente, no son tan complejos los elementos que nosotros vamos a estar trabajando. Igual ya pueden bajar la mano o no sé si quieran hacer algún otro comentario. Mencionar, por ejemplo, no sé, en tu caso, Diego, manejaste algo diferente. Digo, en esencia, prácticamente el procedimiento es muy semejante, ¿no? Lo que posiblemente realizaron. A veces lo que cambia es en la parte de lo que nosotros estamos colocando o lo que nosotros, las palabras, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor aquí alguien más pudo haber puesto nada más en el primer print o el primer mensaje, programa para realizar suma de dos números, ¿no? O suma de dos números. En fin, dependiendo de cómo tengan ustedes esa parte de la lógica de programación, ¿vale? Entonces, con este ejercicio, yo considero que ustedes ya no tendrían ningún problema para la parte de poder realizar estos 4 elementos que nosotros tenemos acá o que habíamos solicitado, ¿ok? Posiblemente en la parte de la división pudiesen tener algún detalle o algún problema, pero no tanto por el hecho de los códigos o los elementos que ustedes tengan que utilizar,
sino porque aún no hemos visto la parte de las estructuras de control que nos van a permitir a nosotros precisamente el evitar ese tipo de problemas cuando nosotros estemos trabajando con alguna toma de decisión, ¿vale? Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Nosotros lo vamos a ver en nuestra próxima sesión, que es como tal teórica, pero de hecho me parece que nuestra próxima sección es hasta el día jueves, ¿no? Y es parte del laboratorio también. Entonces, ese día lo vamos a ver primero la parte de cómo se utiliza precisamente estas estructuras de control, tanto la parte de las decisiones, como también vamos a ver ahí los ciclos Ford, que posiblemente les puedan ayudar, y ya el día viernes damos la explicación teórica respecto a esos elementos que nosotros estamos manejando o que manejamos, ¿vale? Entonces, chicos, si no tienen más dudas, más preguntas, vamos a dejar nuestra sesión del día de hoy hasta este punto para que ustedes puedan terminar sus 4 ejercicios y los incorporan como tal a la parte de sus diagramas de flujo y sus algoritmos, ¿ok? Y eso es lo que ustedes me van a enviar ahorita como primer práctica, ¿vale? Ahora, ¿cómo va a ser esa primer práctica o qué elementos va a tener? Ustedes como tal, lo que me van a subir va a ser 2 elementos. Un archivo que posiblemente lo puedan realizar a computadora en Word y posteriormente pasarlo a PDF, en donde me van a colocar primeramente pues toda la parte de sus datos personales, ¿no? Para yo poder identificar de quién es el trabajo. Una vez que ya coloquen eso, que es normalmente la portada que se entrega en cualquier reporte, lo que ustedes van a entregarme son como elementos, primero, el problema a resolver, por ejemplo, en este caso, problema 1, ¿ok? Y sería realizar la suma de 2 valores numéricos, ¿vale? Y una vez que tengan eso, ¿qué es lo que me van a poner primero? Me van a colocar el algoritmo, después me van a colocar el diagrama de flujo y posteriormente me van a colocar el código. Ojo, los códigos los quiero comentados, ¿vale? Cada línea de su código tiene que venir comentada. Igual tal vez no cada línea, pero sí algunos puntos importantes que yo sepa qué es lo que están realizando, ¿vale? Eso es lo que ustedes me van a enviar en el archivo de Word. ¿Cómo van a hacer sus diagramas de flujo? Ustedes recuerden que aquí ustedes pueden insertar como tal, en la parte de insertar o el menú de insertar, ustedes tienen el menú de formas y tienen una opción para toda la parte de los elementos de los diagramas de flujo. Y una vez que coloquen el símbolo, ustedes van a poder incorporar ahí algún texto al interior del diagrama. La creatividad de cómo entreguen la práctica se las dejo a ustedes, por eso no les doy un formato específico, ¿vale? Son también ingenieros y tienen que desarrollar esas habilidades o esa parte del ingenio de cómo van a entregar ustedes la parte de sus prácticas. Simplemente les pido que lleve este orden. Primero el algoritmo, el problema, especificando cuál es el problema, posteriormente su algoritmo, posteriormente su diagrama de flujo y al final el código, ¿vale? ¿Qué tipo de letra vamos a estar utilizando? Vamos a utilizar Times New Roman o Arial. ¿Qué tamaño? Para títulos 14, para texto vamos a utilizar 12, ¿vale? Es decir, si este es un título, lo voy a dejar en tamaño 14 y todo lo demás lo voy a dejar en tamaño 12, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda respecto a la parte del archivo que me van a subir? ¿Para cuándo es, profe? Bueno, en este caso es una práctica realmente muy sencilla, ¿no? Entonces sería para el próximo jueves, ustedes ya la tendrían que estar entregando, ¿vale? Ah, ok. Pero para Profe. este jueves que viene, ¿verdad? Este jueves que viene, pasado mañana, ¿vale? Ok. Porque en teoría ustedes ya tienen sus diagramas de flujo y también tienen sus algoritmos, y solo va a hacer estos ejercicios, los 4, es decir, son 4 problemas, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división.
Esos son los que ustedes van a hacer, ¿vale? Sí, profe. Profe, ¿y nada más era de las operaciones de matemática básica o también la Exactamente. de toma de decisiones? No, de momento estos, ¿vale? Para que podamos ver en la próxima sesión, ahora sí la parte de las estructuras de control, aunque sé que algunos de ustedes ya las conoce, ya las sabe. En tu caso, Uriel, de hecho, yo estoy seguro que las recuerdas, pero vamos a esperarnos para que todos vayamos en el mismo punto, ¿ok? Ah, ok, está ¿Vale? bien, profe. No de qué. Profe, yo tengo otra, bueno, una que se me ocurrió en mi cabeza, a ver. A ver, Oscar. Bueno, por ejemplo, ahorita lo del código, le tengo se puede tomar, bueno, se le tiene que tomar captura, así como, por ejemplo, ahorita falta usted y se le pega en el documento. Lo puedes hacer, no hay ningún problema. De hecho, como es texto, en realidad, tú lo puedes copiar. Le das ahí copiar y lo Ah, pasas a la parte de tu código, claro que con la parte de sus comentarios y te lo pega. Nada más que en este caso lo pega con el fondo, ajá. Entonces nada más quítale la parte del fondo. Cuando copies, siempre te ah, va a aparecer esta barrita de opciones de pegado y dile que solo te mantenga el texto. Eso en el sentido de que si la tienes con el fondo negro, ¿no? Como lo tengo yo ahorita en mi pantalla. ¿Vale? Por eso les pido que lo hagan en Word, porque es más fácil que ustedes puedan copiar sus códigos sin ningún problema. Sin embargo, no es lo único que me van a entregar. Quiero el archivo y también quiero que suban como tal su trabajo de Collaboratory, ¿vale? O sea, son dos archivos lo que me suben. Uno es el archivo de Collaboratory donde vienen sus códigos y el segundo es el archivo en Word o PDF, preferentemente yo se los pido en PDF, ajá, para que pueda revisar también sus algoritmos y sus diagramas de flujo. ¿Ok? Ok, profe, y el programa de Collaboratory se guarda en Drive, solo, ¿no? Si lo guardamos. Exactamente. Directo, cada cierto tiempo se va guardando. Y si no, aquí ustedes nada más se van a la parte de archivo, le das guardar y en automático ya te lo guarda en la carpeta que tú hayas destinado en tu Drive. Aquí yo ya lo tengo, por ejemplo. Y Tipos ese de datos. archivo es el que le Es vamos a compartir, ese que estamos viendo. exactamente. Cuando yo les ponga ahí la parte de la tarea, ajá, ustedes me van a compartir. Ya ven que pueden subir ahí enlaces, pueden subir archivos. Ujú. Tienen diferentes elementos o compartir también el Drive. Entonces, me lo pueden compartir o mandar el archivo como ustedes gusten, pero sí necesito los dos, tanto el de Collaboratory como la parte de el archivo que ustedes tienen en del PDF, ¿no? Para que vea sus diagramas de flujo y sus algoritmos. De acuerdo, gracias, profe. ¿Vale? No, de qué, gracias a ustedes. Nada más recuerden, ajá, cuando normalmente nosotros compartimos algún archivo, si le damos aquí en la parte de compartir, lo podemos hacer obteniendo el vínculo, ujú, y ya lo único que van a pegar va a ser ese vínculo, pero siempre les va a mostrar en la pantalla que va a ser un vínculo restringido. Si ustedes me lo mandan con el vínculo restringido, yo no lo voy a poder revisar. Ajá, y si yo no lo puedo revisar, para mí es como si no me hayan entregado nada. Si no me entregaron nada, por lo tanto, en su calificación de la práctica tienen 0, ¿vale? Si me entregan, aunque me hayan entregado el PDF, si no viene el archivo de Collaboratory, la práctica se cancela. Viceversa, si me entregaron el archivo de Collaboratory, pero no su PDF, la práctica también se cancela, ¿vale? Entonces tengan mucho cuidado en esta parte. Aquí siempre cambien los permisos para que yo pueda leer sus códigos. Oiga, ¿Vale? No profe, olviden eso. y dice que, o sea, lo podemos compartir por Drive o se lo podemos mandar, supongo que por Classroom. Por Classroom, ajá, preferentemente por Classroom, Ah, ok, ¿vale? pues O sea, podría. aquí, perdón, aquí lo que harías, Braulio, sería, ya que lo tienes, ya que terminaste tu código, ajá, ahí en Drive, lo que vas a hacer es que le des en obtener el link, o obtener el vínculo. Le vas a dar copiar, ajá, y cuando estés tú ya en tu Classroom como tal, en este caso, por ejemplo, aquí si yo les quisiera compartir que se los comparto si quieren de una vez, que fue lo que hicimos, entras, por ejemplo, a tu clase, en este caso programación,
Y lógico, ustedes va a ser en la parte de la tarea, ¿no? Ya ven que en la parte de las tareas se abre ahí un apartado para que ustedes lo suban, pero les aparecen estos mismos iconos que ustedes pueden subir. Les digo, lo pueden añadir desde aquí el archivo o lo pueden también aquí añadir la parte del enlace y simplemente lo pegan, se añade el enlace y ya tienen listo para poder compartir la información, ¿vale? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, Sí, profe. este fue nuestro primer código, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo ya se los publico. Y ya ustedes lo pueden observar para las personas que no lo pudieron revisar en un equipo de cómputo en este momento o solo iban siguiendo la clase. ¿Vale? Muy bien, chicos. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? No, profe, yo quedé bien ya. No, profesor, Muy gracias. bien. Sí, todo No, de bien. qué, al contrario. Perfecto. Pues si no tienen duda, chicos, algún comentario final, alguna otra pregunta, por mi parte sería todo el día de hoy, ¿vale? No olviden su práctica. Ahorita les voy a abrir ya la parte de en dónde lo van a subir. Solamente quiero que me suban para estos ejercicios el algoritmo, el diagrama de flujo y el código, ¿vale? Para los otros ejercicios todavía no. Nosotros lo vamos a dividir en otra práctica, ¿ok? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe, gracias. De acuerdo, profe. Ok, perfecto. Cuídense mucho, que tengan una excelente noche, que Dios les bendiga y muchas gracias. Nos vemos el Gracias, jueves. profe. Buenas noches. Gracias, profe, igualmente, que descansen. Gracias, igual descansen, bonita noche.